Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Berra, pertenezco a la carrera de Comunicación Social y el día de hoy estaremos hablando acerca de la noticia como medio de información social. Empecemos. La noticia no es un fenómeno espontáneo de la naturaleza, sino un artefacto cultural y profesional diseñado para otorgar orden al caos de los acontecimientos diarios. En el estudio de la comunicación social, la noticia se define como el vehículo primordial de la información social. Sin embargo, su relevancia no reside únicamente en la transmisión de datos, sino en su capacidad para generar realidades compartidas. Para que este proceso cumpla su función democrática, debe estar anclado en tres pilares que actúan como contrapesos: la responsabilidad social, el derecho a la información y la libertad de expresión. El presente ensayo expone, propone analizar estos conceptos no como entes estáticos, sino como procesos dinámicos que enfrentan crisis de legitimidad ante el auge de las tecnologías disruptivas y la polarización política. La responsabilidad social del periodismo, es el contrato ético que vincula al comunicador con su comunidad. Este concepto surge como una respuesta a la teoría libertaria de la prensa, que asumía que el mercado por sí solo filtraría la verdad. La historia demostró que el mercado suele priorizar el sensacionalismo. Javier Darío Restrepo, en 2004, en su obra fundamental El zumbido y el moscardón, establece que el periodismo es un servicio público por naturaleza, diciendo: la ética no es una condición que se añade al periodismo como un barniz, sino que es parte integral de su naturaleza. El periodista no es un simple narrador, es un sujeto que debe responder ante la sociedad por la calidad y la intención de su mensaje. En una sociedad saturada, la responsabilidad social se traduce en el concepto de gatekeeping o selección de agenda. El periodista decide qué es importante. Esta función no debe responder a intereses corporativos, sino a la relevancia pública. La responsabilidad implica también el rigor de la verificación, el fact-checking. En un mundo donde la inmediatez es la moneda de cambio, el periodista responsable es aquel que prefiere la exactitud antes que la premisa. La responsabilidad social obliga a una representación justa de todos los sectores sociales. El periodismo no puede ser cómplice de la invisibilización de minorías, como señala la UNESCO en el 2019 en su manual sobre desinformación. El periodismo ético debe ser el antídoto contra el discurso de odio y la estigmatización. Citando a la UNESCO, la responsabilidad del periodista se mide en su capacidad para fomentar un diálogo inclusivo y para proteger la dignidad humana por encima del espectáculo. Siguiendo con el derecho de la información, es la piedra angular de la participación ciudadana. A diferencia de la libertad de prensa, que suele verse como un derecho de los medios, el derecho a la información es un derecho de todos. Ignacio Ramonet, en 1998, en su análisis sobre la tiranía de la comunicación, plantea que la sobreabundancia informativa ha generado un nuevo tipo de censura: la saturación. La censura moderna no opera prohibiendo la información, sino ahogándola en un mar de datos irrelevantes. El derecho a la información veraz es hoy la única herramienta que permite al ciudadano discernir entre la realidad y la simulación. Para que la noticia sea un medio de información social efectivo, debe existir transparencia. El derecho a la información otorga al ciudadano la facultad de auditar el poder. Las leyes de acceso a la información
públicas son el resultado de esta lucha histórica. El periodista, en este sentido, actúa como el representante del ciudadano en las esferas del poder, traduciendo lo complejo a un lenguaje accesible y denunciando la opacidad. Bajo esta perspectiva, la noticia deja de ser una mercancía sujeta a la ley de oferta y demanda. Es un bien social indispensable. En comunidades rurales o en contextos de crisis, la noticia puede salvar vidas. Por ello, el derecho a la información exige que el acceso a la verdad no esté condicionado por el nivel socioeconómico de las personas. Sin libertad de expresión, la responsabilidad social es imposible y el derecho a la información es una quimera. Bill Kovach y Tom Rosentiel, 2012, en los elementos del periodismo definen la esencia de esta libertad en relación con la lealtad profesional. Citándolos, la primera lealtad del periodismo es hacia los ciudadanos. El periodismo debe proporcionar un foro para la crítica pública y el compromiso. Esto solo es viable en una sociedad que proteja la libertad de expresión de manera irrestricta. La libertad de expresión protege la pluralidad. No obstante, en la era digital, esta libertad enfrenta el desafío de la violencia simbólica o el acoso en redes. Defender la libertad de expresión hoy implica también defender la neutralidad de la red y el acceso universal a las plataformas de difusión. La libertad de expresión no solo se pierde por decretos gubernamentales, a menudo erosiona mediante presiones económicas o la autocensura por miedo. El ensayo debe enfatizar que la libertad de prensa es un indicador de la salud de un país. Donde se silencia una noticia, se muere por parte de la democracia. Estos temas, bueno, revelan un cambio de la era, ¿no? La noticia ha pasado de ser un producto lineal a ser un proceso reticular, ¿no? Redes sociales, interacciones, otras cosas, ¿no? Esto no disminuye en la importancia de los tres pilares, sino que los hace más críticos. En primer lugar, la responsabilidad, que cómo se verifica en tiempo real toda la información que nos llega, el derecho, cómo combatir los algoritmos que deciden qué vemos, tratar de hacer que verificar toda la información que nos llega, ya que, bueno, esta puede estar alterada debido a ciertas cosas que se buscan o que nos llegan por otras razones. Y bueno, la libertad de expresión, que bueno, cómo evitar que la libertad de expresión sea usada para difundir mentiras sistemáticas. Esto creo que va más de prensa, ¿no? Que el periodista o que tratar de capaz limitar un poco a los periodistas para que solo puedan dar cosas verídicas. Bueno, esto se ha peleado desde que existe el periodismo, ¿no? El el periodista tiene en su poder la verdad y está en él distorsionarla o no. Lastimosamente, creo que esto es muy complicado de combatir. Y bueno, en conclusión, tenemos que la noticia como medio de información social es el espejo en el que se mira la sociedad. La responsabilidad social, el derecho a la información y la libertad de expresión son los marcos de este espejo. Como estudiante de comunicación social, nuestra tarea es evitar que este espejo se rompa o se empañe con los intereses de turno. El periodismo no es una profesión para buscar fama, sino para buscar la justicia a través de la palabra, la verdad. Aunque siempre sea una construcción humana, debe ser el norte que guíe cada una de nuestras investigaciones. Este es el final. Añadir a la conclusión, es cierto que la carrera de comunicación por lo general no se estudia completamente
porque uno quiera ser periodista, ya que el comunicador social se puede ir por muchas ramas, pero como comunicador se debería tratar de pelear contra la desinformación y tratar de siempre trabajar bajo la ética y siempre actuar con veracidad. Bueno, esto ha sido todo. Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Carlos Berra. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.